Los hábitos influyen y son la base de todo, pero sí que se está vendiendo una imagen y un concepto que no es real, ¿no? Que la información no es nuestra, así es simple, ¿no? ¿Y en qué valoración han puesto vuestra empresa? Primera ronda, pues 1,4. Vale, 1,4 millones. Correcto. ¿Cuál es tu consejo para los jóvenes emprendedores? Hagan aquello en lo que realmente creen. ¿Cómo es un día a día en una persona de altas capacidades? ¿Cuál crees que es la habilidad más necesaria de los jóvenes? Primero para emprender y segundo, pues para triunfar. Que piensen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast, episodio número 19, y hoy es un episodio muy especial, doblemente especial. Primero porque está mi mejor amigo tras las cámaras que ha venido hoy aquí a vernos, y principalmente por el invitado de hoy, naturalmente. El invitado de hoy es además el invitado más joven que hemos traído aquí a Compede Podcast. Mira que yo tengo 22 años y siempre soy el joven de la mesa, pero hoy me encuentro ante alguien que es más joven que yo. Bueno, así es, me hago mayor o parece que me hace sentir viejo este invitado. Y bueno, es triplemente, cuádruplemente especial porque es miembro de Mensa, que para los que no lo sepáis, bueno, pues es la asociación donde albergan las mentes más privilegiadas del país. Es un joven emprendedor que, bueno, ahora se presentará, dirá cuál es su empresa, dirá cuánto ha levantado, etcétera. Así que nada, sin más dilación, Álvaro Pintado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí, tío. Muchas gracias por la invitación. Y nada, así como has dicho, soy un emprendedor, tengo ahora mismo 19 años y con 17 fundé Hello.app, ¿no? Que es la startup con la que hoy estoy trabajando y con la que hemos levantado una ronda de inversión bastante interesante por lo que hemos enseñado y por lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, sí, por mi parte eso, al final, yo soy una persona que se basa en que los límites los pone uno mismo, todo depende de ti, y en base de estas premisas, con 17 también escribí un libro que se llama Sistema Financiero Descentralizado, que lo publiqué de manera independiente en Amazon. Luego también monté y fundé un software de IA llamado Whisper, a lo mejor algunos lo conocéis. Y lo vendí, hace varios meses. Y ahora estoy 100% con este proyecto que tiene mucho potencial y así lo hemos demostrado. Bueno, ahora entendéis por qué he dicho lo de que mejor que se presentase el invitado, porque bueno, yo si lo hubiese hecho mucho peor. Así que bueno, Álvaro, es un placer tenerte aquí, la verdad. Lleva tiempo porque es el primer episodio que traigo hablando sobre el tema de emprendimiento. Sí. De hecho el invitado que yo he grabado con él esta mañana porque lo estamos grabando todo el mismo día, pero será publicado una semana antes. Era culturista y también emprendedor y empresario, pero no hemos tocado no hemos tocado este tema porque teníamos tiempo limitado y he dicho, este tema lo vamos a tocar hoy de lleno. Y además es muy interesante porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, antes de entrar con todo el tema de tus empresas y cuánto habéis levantado y demás, que hay un halo en internet, hay una especie de discurso que se está generalizando sobre que pues que cualquier persona puede emprender, sí, y cualquier persona puede hacerse millonaria mediante hábitos, que es verdad que los hábitos y la salud es una parte importante, pero no únicamente, ¿no? Sí, 100%. Los hábitos influyen y son la base de todo crecimiento, tanto como personal como a nivel de empresa, llevar un grupo de personas con un mismo objetivo. Pero sí que se está vendiendo una imagen y un concepto que no es real, ¿no? Muy convertido en lo que se ha vendido como el sueño americano, sí, ¿no? Que pasa muy pocas veces en unos casos muy específicos y se ha un poco extrapolado a España. Entonces, esto realmente no es así. Al final, el emprender es algo que consigue hacer muy poca gente con éxito, que vaya bien, y es algo muy arriesgado. Entonces, algo que hay que ir con mucho cuidado, hay que plantearlo bien, y no es para todo el mundo, esto hay que decirlo siempre, ¿no? Por mucho que haya un montón de medios, un montón de personas que lo vendan como que es algo fácil y que con levantarte a las 5 de la mañana, ducha agua fría, pim pam pum, va a salir, no. Esto es algo que requiere mucho esfuerzo, tiempo, conocimientos, mucho riesgo, mucha presión, y hay que estar bien preparado para ello y querer hacerlo. Sí, concuerdo. Luego, si quieres, ahondamos un poquito más en este tema y seguimos profundizando, pero ya por entrar en materia, que es también un poco a lo que has venido, vamos a hablar de tu empresa, que además seguro que nos escucha. Fíjate que mi canal no lo suele escuchar gente muy joven, o sea, gente joven, claro, define joven, ¿no? Hoy en día, pues a partir de los 25, pues ya es joven, ¿no? Hasta los, 40, eso ya depende, ¿no? Depende. No voy a entrar en ese tema, que es un berenjenal y la gente se ofende. Pero sobre todo me escucha gente entre los 25 y los 50, sí, ¿vale? Pero yo creo que hoy va a ser un episodio bastante especial porque creo que vamos a romper la barrera de edad
hacia abajo y nos va a escuchar, o por lo menos espero que nos escuche gente joven. Sentado, sí. Así que cuéntanos un poco tu idea, bueno, tu empresa, porque ya no es una idea, ya se ha materializado. Exacto. Y si nos pudieses contar también cuánto dinero, que a la gente esto es lo que le interesa, has levantado y cuánto vas a levantar en estos próximos meses, pues nos harías un gran favor. Sí, pues mira, la startup se llama Hello.app y básicamente tenemos la misión de cambiar Internet, ¿no? Entonces, decir esto es algo muy completo, muy grande y hay que ir paso a paso, ¿no? Entonces, así dicho de palabras que se entiendan, estamos montando una red de almacenamiento distribuido. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien, ¿vale? Hoy toda la Internet, toda la información se guarda en una caja, ¿vale? Entonces, esta caja está dominada por pocas empresas, muy centralizadas y muy poderosas. ¿Esto qué significa? Que toda la información que está en esta caja está monopolizada y controlada por estas empresas. Ellos son dueños de esta información y hacen básicamente lo que quieren sin ningún consentimiento. Al final, por mucho que haya protección de datos, cookies, al final estos datos son suyos y los guardan ellos, ¿no? Entonces, esto es algo que no tiene ningún tipo de sentido, ya que nuestra información debería ser nuestra, no suya. Y esto es algo que a día de hoy se le da poca importancia porque no somos realmente conscientes de lo valiosos que son esta información. Si realmente viéramos en un dashboard, una pantalla, equiparado cuánto vale la información que estamos generando de Internet cada mes, veríamos todo esto de manera muy diferente. Entonces, nuestra solución es que en vez de que toda la información de Internet se guarde en una caja, lo guardemos en cientos de miles de microcajitas, siendo cada microcajita un teléfono móvil, un iPad o un portátil. Esto básicamente hace que la gente, en este caso, pueda participar activamente en lo que es la red de almacenamiento descentralizado y no solo eso, sino beneficiarse de esta, ¿no? Porque al final, en un sistema tradicional, como en la caja que he comentado antes, lo que uno paga va directamente a la empresa. En este caso, lo que uno paga se distribuye en todos estos pedacitos de información, en todos los pedazos de nodos, y cada uno que está contribuyendo a la información, por ejemplo, yo, con mi teléfono, empiezo a ganar dinero gracias a esta actividad. Vale. ¿Y de qué cantidad estamos hablando que podría generar los usuarios? Depende. Esto es muy interesante porque todos, por ejemplo, conoceremos a Verse, ¿no? Que pagaba 5 euros por registro. Pero bueno, todo es... incluso más, ¿eh? Y Revolut a 50 si te metes y traes a alguien, por ejemplo. Sí. Esto es insostenible, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Esto es únicamente una estrategia de marketing muy agresiva que manda un montón de dinero para atraer usuarios. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, en este caso, lo que hacemos es un modelo escalable por el cual en vez de tener un cliente y empresa, es cliente y proveedor, siendo el proveedor una persona y el cliente una persona también. Entonces, uno podría estar generando con un teléfono móvil, un iPad o un PC, desde los 5 euros mensuales hasta 10 o 15, dependiendo de la información que guarde en su teléfono y de la red. Vale, porque estoy seguro que mucha gente que te ha oído hablar ya se iba a escandalizar y va a decir, no, otra estafa piramidal, están prometiendo millones de euros o rentabilidades altísimas. Es decir, que es una cantidad moderada, pero joder, que está muy bien. Es algo que puede generar un usuario y además rompe un poco con este concepto del Internet centralizado, monopolizado, ¿no? Porque como consumidores estamos muy acostumbrados, no sé si estarás de acuerdo, a criticar y a odiar el monopolio más convencional, que puede ser el monopolio industrial, ¿no? Pues un AVE, por ejemplo, o pues las empresas eléctricas, etcétera. Sí. Pero lo que no nos afecta, o por lo menos lo que no nos afecta monetariamente, desde una perspectiva nominal, ¿no? No nos solemos quejar, como por ejemplo es Internet. Pero ¿qué peligros conlleva un Internet monopolizado como el que tenemos hasta ahora? Sí, al final es lo que he comentado antes, que la información no es nuestra, así de simple, ¿no? La información la venden otras empresas, la monopolizan y hacen un poco lo que quieren con ella. Aquí lo que queremos conseguir es pensar de una manera lógica y eficiente, ¿no? Al final tenemos un planeta con recursos limitados y tenemos que intentar llegar lo más lejos aprovechando estos recursos de la manera más eficiente posible y optimizándolos. Entonces, básicamente, la tecnología que tenemos hoy en día lleva a pensar, pongo un ejemplo, un teléfono hace 10 años, compáralo con un teléfono de hoy en día. ¿Ves la diferencia? Pues ahora piensa, un teléfono en 10 años será como un servidor de hoy en día. Esto lleva a pensar que a estas máquinas hay que darles más utilidades, ¿no? No solo para enviar mensajes, jugar a juegos, hay que optimizarlas y realmente intentar basar toda la infraestructura mundial de Internet en estos dispositivos, porque no tiene sentido no aprovecharlos y tener en cambio granjas de servidores que gastan un montón de energía 24/7 y además que están monopolizadas por empresas. Vale, y entonces, bueno, tú tenías esta idea, ¿no?, de romper un poco con Internet. No solo vamos a hablar de tu empresa, sino también un poco los pasos que mucha gente... En lugar de vender un poco esa idea de no, cualquiera puede ser empresario, yo creo que es mejor darle un contenible más tangible y que sepan un poco cómo, o sea, de tu idea a crear una empresa, ¿cuáles han sido los pasos o las etapas que has pasado? Sí, pues yo me encuentro en este caso cuando empiezo con todo
con 17 años en segundo bachillerato, 5 meses antes de selectividad. Llevaba un tiempo ya justo cuando acabé de escribir el libro. Dije, ostras, acá hay oportunidades muy interesantes y siempre había tenido un poco el deseo innato que todo joven tiene de cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar materializar esto y en base a todo lo que había hecho antes y escrito dije, ostras, todo lo que es Web3, sistemas descentralizados e Internet, hace falta un cambio grande, ¿no? Entonces eso, estaba a 5 meses de selectividad y quería empezar este proyecto, no tenía compañeros para empezar, el único fundador así también técnico. Entonces un poco me empieza a buscar gente, ¿no? Y curioso porque al mi cofundador lo conocí por Wallapop y al final me puse a buscar por todo internet y encontré en un geek una persona que ofrecía servicios de programación. Bueno, les escribí un mensaje a todos y este me respondió, quedamos en Barcelona y le encantó la idea y empezamos ahí hace 1 año y 7 meses. Entonces, sí, al final del proceso yo empecé de cero, tal cual, no tengo ningún tipo de contacto con nadie. Mi padre es ingeniero, mi madre es abogada, así que contacto con el mundo startup cero. Y bueno, al final el camino es complicado, mucho riesgo porque hemos tenido que dejar la universidad, dedicarnos 100% a esto. Pero bueno, creemos que tiene un potencial ilimitado con las posibilidades que tiene hoy en día. Y bueno, por eso estamos apostando todo a este proyecto. Vale, y para, por ejemplo, bueno, no sé si no has comentado lo de cuánto has levantado, yo lo sé porque... Sí, esto sí que os lo dejamos para el final, que puede dejar un poco más de enganche, como tú veas. Yo creo que lo comentamos ahora porque así la gente le motiva más. Vale. Y decir, voy a seguir viendo. Vale, pues sí, levantamos una ronda de 300K, ¿vale? 170 privados y 130 públicos. De estos 170 han participado redes de business angels como ESADE, como IS, también ángeles inversores de toda Europa, bastante importantes. Y luego tenemos un pequeño Venture Capital, que es el fondo de Andrés Echecopar, que es un inversor importante de aquí en España. ¿Y en qué valoración han puesto vuestra empresa? Primera ronda, pues 1,4. Vale, 1,4 millones. Correcto, que sí. habrá gente que dirá 1,4 miles, decenas de miles. No. Y esto suele ser un poco atípico, ¿no? Porque cuando una empresa, una idea intenta levantar fondos, la valoración suele ser ligeramente, bastante menor, ¿no? Sí, todo es muy relativo. Al final depende mucho el sector en el que estés, las personas que están detrás del proyecto y la idea que tengas, ¿no? Entonces, justo juntando estos 3 factores, se lleva a un poco a lo que tú realmente creas que vale y que sea lógico pensar que un inversor puede llegar a pensar que es lógico e invertir en esta evaluación. Entonces, sí, lo normal en pre-seed, sobre todo en España, suele ser entre $500,000 y $1 millón. Luego ya si te vas a Estados Unidos cambia mucho la cosa porque es otra historia. Pero sí, 1,4 se podría decir un pelín por encima de la media en lo que es una ronda de inversión pre-seed. Vale, y habrá mucha gente seguro que nos esté escuchando que pues tendrán ideas porque al fin y al cabo todo el mundo pensamos, todo el mundo... 100%. Además, hoy en día que cada vez estamos más conectados, ¿no? Porque hace igual 50, 100 años, sociedades mucho más cerradas, venías de padres agricultores, te tocaba ser un poco agricultor, ¿no? Hoy en día, gracias a las redes sociales, pues por suerte o por desgracia para algunos, no es así. Y entonces la gente, pues todo el mundo pues quiere tener ese ideal o ese sueño americano que comentabas tú, el emprendimiento, triunfar en los negocios, ser un tiburón, ¿no? Como se dice hoy en día. Y muchos estarán pensando, pues yo tengo una idea, es verdaderamente complicado con una idea levantar dinero. Justo ahora sí, porque venimos de unos años, los últimos 10 años, por ejemplo, ha sido un boom. Ha sido una burbuja de inversión en tecnología que mucha de esta tecnología no servía realmente para casi nada, menos que para... el tema postureo, muchas aplicaciones que únicamente daban un servicio, pero sin ser un negocio realmente. Al final se han montado burbujas que no facturaban, que no ganaban dinero, que no eran escalables. Pero bueno, como ha sido una época así de locura en inversión, ahora llegamos a un momento en que la gente se pone a pensar, es mucho más, razona mucho mejor. Entonces, ahora la inversión se ha parado. Entonces, todo depende un poco de todas las condiciones que te he comentado antes, ¿no? Del equipo, de la persona y del proyecto. Pero sí que ahora mismo es bastante más complicado. Además en España, luego es importante siempre buscar fondos fuera, pero repito, todo depende del caso en concreto, es muy difícil extrapolar a todo el mundo, depende mucho, repito, de la persona, del proyecto y la industria. Vale, y mencionas lo de la escalabilidad, ¿no? Que hay muchos de estas empresas que no han podido ser escalables, ¿no? Y se han estancado, se han hundido, no ha entrado facturación porque tampoco eran capaces de generar ingresos y ahí se han quedado varadas en el fondo del océano. Mi pregunta es, ¿tu idea es escalable? 100%, está pensada para eso. Al final, como he dicho, nuestro proyecto está pensado para ser unicornio en 3 años, es lo que queremos conseguir. Explícales a la gente lo que es un unicornio. Sí, una empresa unicornio es una empresa que está valorada al menos en 1.000 millones de euros. Entonces es un objetivo ambicioso que es un poco la meta
que tenemos en 3 años, que obviamente estará corroborada por métricas, facturación, cuánto hemos escalado, en cuántos países estamos, cuántos números tenemos, ¿no? Todo esto importa y es lo que hace que una empresa tenga mucho valor, sobre todo a nivel de información. Vale. Bueno, pues esta parte, hasta aquí un poco comentando tu empresa. Ahora hay otro tema que también me inquieta mucho y me interesa mucho y a la gente le va a interesar más, que es que hace poco habéis comprado el dominio, o uno de los dominios más caros de la historia de España. Correcto. Cuéntanos un poco qué dominio era y por qué motivo. Sí, al final yo siempre he pensado que para llegar a lugares donde no hay mucha gente, para llegar a sitios donde no es común, hay que hacer las cosas diferente, ¿no? Vale. Entonces, yo me baso en la premisa de que actúa diferente y pensarás diferente, no al revés. Vale. Siempre se ha vendido esto de piensa diferente, actuarás diferente. No, tú no puedes pensar diferente si no tienes experiencias diferentes para razonar diferente. Entonces, bueno, un poco viene de la base de intentar hacer las cosas distinto al resto del mundo, al resto de startups, obviamente con lógica, que sea una operación estratégica. Entonces hemos comprado el dominio hello.app, el mismo nombre de la startup, por exactamente $115,000. Entonces, bueno, es una operación con mucho riesgo, pero que al mismo tiempo tiene un potencial impresionante a nivel de hacer ruido y de realmente hacer un statement de intenciones a nivel mundial, no solo a nivel nacional, de que estamos aquí y queremos ser la siguiente empresa que lo pete aquí en España y en todo el mundo. Vale, y bueno, ya, claro, porque luego también habrá personas que digan, ¿cómo podemos, para que aproveches un poco el podcast y lo utilices de herramienta de marketing, cómo pueden descargarse o cómo pueden utilizar tu empresa? Sí, ahora mismo estamos en fase beta. Vale. Acabamos de empezar, realmente hemos montado el prototipo en 3 meses, ha sido una carrera a contrarreloj. Entonces, la idea sí, en un principio es como si fuera esto un Dropbox descentralizado, ¿vale? Estamos ofreciendo 100 gigas gratuitos a todo usuario que se registre a partir de octubre-noviembre. Entonces, en un principio, la idea es que la gente lo empiece a utilizar y a guardar información de manera distribuida. De manera súper fácil, al final es como si fuera un Google Drive, un Dropbox, pero con los beneficios de la descentralización. Vale. Y 80% más barato, te diría. Vale. Por los beneficios de que en vez de haber un jugador, hay cientos de miles. Entonces el precio está mucho más trillado y se llega al punto de máxima utilización de precio. Vale. Porque claro, tema monetización, que también me interesa. Sí. ¿Cómo monetizáis? Porque... Sí, el final, el modelo, por mucho que el concepto y la idea sean muy innovadores dentro del sector Web3, cambio de Internet, tecnologías como blockchain, smart contract, el modelo es muy sencillo, todos lo conocemos, es un modelo de suscripción, en el cual simplemente la gente paga mensualmente por lo que almacena. Vale. Entonces tenemos tanto empresas como individuales, que son los que guardan la información, que luego personas individuales también, en su teléfono, en su iPad, su PC, pueden guardar y recibir dinero a cambio, en este caso. Entonces es una economía peer-to-peer muy sostenible, muy escalable, que hace que todo el mundo se beneficie. Entonces quitamos un poco la labor de intermediario que monopoliza toda esta transacción. Vale, imagino que uno de los mayores, por no decir el mayor y el principal reto, es cambiar a la gente de su vamos a decir, confort, y de su zona, bueno, sí, de su zona de confort, de lo que suelen hacer, que es pues almacenarla en Google, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo vais a conseguir que en lugar de almacenar sus datos en Google Drive, los almacenen en vuestra aplicación? Poco a poco, con el tiempo. Yo soy consciente de que en un principio es más fácil atacar a un mercado, en este caso de Web3, de gente un poco más técnica quizás, ¿vale? Que entiende realmente estas tecnologías y le ve el valor añadido mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, en un principio, obviamente, iremos a por estas personas. Luego tenemos negocios que ven la oportunidad de pagar 80% menos en su factura de cloud. Esto es inevitablemente atractivo. Y luego vendrá el objetivo y la misión probablemente más grande que tenemos, que no la consiguen en todo el mundo, que es cómo conseguimos que el mercado de Web 2, que no es técnico, que no entiende de tecnicismos, utilice y empiece a ser familiar y empiece a ya formar parte del nuevo Internet, de Web 3. Entonces este reto es el reto fundamental que tenemos, que si lo conseguimos nos convertiremos en el siguiente Google por excelencia, ¿no? Entonces la forma de conseguirlo es... Bueno, hacer ni blanco ni negro, un gris. Vale. Ni Web 2 ni Web 3, Web 2.5. Cogemos lo mejor de la Web 3 y lo mejor de la Web 2. Simplicidad frente a beneficios de descentralización. Entonces juntamos esto y tenemos una aplicación en la cual la gente puede guardar información y lo más importante, que puede empezar a tener un ingreso mensual recurrente de manera totalmente pasiva, sostenible y escalable. Y la gente incluso podrá, oye, que me interesa incluso comprarme más teléfonos, un iPad, un portátil para proveer más espacio de almacenamiento y empezar cada vez a tener un nodo mucho más importante. Vale, y respecto a la competencia, por ejemplo, que seguro que eso te lo habrán preguntado no solamente las personas con las que hablas, sino los inversores, ¿no? Correcto.
Sí, a nivel de competencia a nivel mundial, todo lo que es sistemas de almacenamiento descentralizado Web3 está bastante frío, sobre todo a nivel de almacenamiento descentralizado, porque, repito, la gente no lo entiende y está únicamente hecho para una pequeña parte de la población, en este caso gente técnica. Entonces, como he dicho, el objetivo es, hay que ir a full. Y nuestra diferencia fundamental es que combinamos todo esto. Tenemos un producto muy tecnológico, muy novedoso, pero que está pensado para gente que no entiende nada de tecnología. Vale. Es un poco lo complicado y el reto que tenemos, ¿no? Cómo juntamos todo esto con una fórmula mágica que la gente lo pueda entender y lo quiera utilizar. Vale, pues bueno, esta parte yo creo que la dejamos bastante clara. No sé si hay algo más que quieras comentar sobre tu empresa. Yo creo que han sido pues unos 15-20 minutos, pero muy condensados, Sí, que la perfecto. gente le ha dado tiempo de sobra a entender. Hombre, yo os animo. Obviamente ya sabéis de sobra y además sale al principio del podcast, pero bueno, siempre lo repito por si hay alguno que pincha de esto el podcast a mitad. Bueno, tenéis las redes de Álvaro en la descripción. También tenéis, obviamente, pues todo lo relacionado con Hello App lo pondré en la descripción. Y bueno, solo tenéis que ir ahí, le podéis incluso preguntar a él personalmente y os responderá. Pero vamos a empezar con temas sociales que también a la gente le interesa. Al fin y al cabo, este podcast está hecho un poco para fomentar, bueno, un poco no, la principal función de este podcast es fomentar el pensamiento crítico, que la gente aprenda nuevas cosas, romper un poco la polarización tan característica de nuestros días. Y por eso creo que eras un perfil muy valioso y por lo que al fin y al cabo estás hoy aquí sentado. Primero porque has accedido y segundo también porque hemos creído que eras alguien de valor. Tú como joven y yo como joven, ¿cómo ves a la juventud hoy en día a nivel laboral? A nivel... Si quieres explayarte y... Pues me lo deja muy fácil, me lo pone muy fácil. Porque, al menos desde mi punto de vista, mi generación, que yo cuento mi generación, gente más o menos de mi edad, 17, 18, 19, 20, ya tú ya no contarías. Vale, o sea, soy un viejo para ti. No, viejo no, pero creo que un poco, como ha sido tan rápido la evolución a nivel tecnología de móviles, Vale. redes sociales, creo que tú aún has pillado un boom saludable. Vale. Es decir, nosotros ya hemos nacido con el boom malo, Vale. para decirlo de forma coloquial, ¿no? Entonces, me lo pone muy fácil, quiero decirte, porque la sociedad hoy en día, sobre todo a gente joven, está llena de impulsos de dopamina, basada en las redes sociales, poca disciplina, muy poco respeto y poca ética de trabajo. Todo lo quieren muy fácil porque se han acostumbrado así a tenerlo todo en un clic porque han nacido con esto, ¿no? Y al final yo creo que el ser humano aprende a base de errores muchas veces, sobre todo a nivel sociedad, y aún no hemos tenido tiempo de reflexionar y ver las causas malas y que han tenido un daño en la sociedad, sobre todo en la gente más joven, que han podido tener eso, tecnología, redes sociales, dosis de dopamina ultra grandes y muy rápidas todos los días a todas horas, como es el teléfono móvil, Sí. TikTok, por ejemplo. Y creo que esto ha tenido un efecto bastante malo en la gente que ha nacido con ello, porque no han visto otra cosa, han nacido con ello y es lo que tienen. Entonces, si tú ahora, por ejemplo, quieres que gente de mi edad o gente incluso de menos se adapte a lo que era este mundo hace 10 años a nivel de hablar con una persona cara a cara, Sí. a nivel de, oye, quedar con alguien a la hora, por ejemplo, una cosa tan fácil como quedar alguien a la hora, esto no lo hacen. Y como te digo, yo veo muy poca disciplina, poco respeto sobre todo, y son gente que lo necesita todo muy rápido, todo bastante fácil y muy poca ética de trabajo. Y además, con todo lo de ahí va mucho para abajo. Y yo concuerdo al 100% contigo, pero es curioso porque todas estas cosas que hemos comentado, que yo sí que creo, y no es algo que creamos tú y yo, creo que es algo que sociólogos, historiadores, filósofos, políticos, bueno, políticos los pongo como si fuesen alguien reseñable, pero no lo son, pero bueno, gente que sí que pues tiene estudios y gente que ha estudiado mucho el pensamiento humano y la evolución del mismo, concuerdan con nosotros, pero por ejemplo sí que es cierto que es un poco, son mantras que se llevan repitiendo, es decir, parece algo así como que cada generación ha ido empeorando, porque hay textos del siglo IV a.C. de Aristóteles que ya hablaban de la falta de autoridad de los jóvenes de la época en contraposición con los adultos, así que bueno, es un tema curioso, sí. Pero yo creo que nuestra sociedad, yo creo, tú comentabas, bueno, tu generación ha vivido el boom bueno. Yo creo que más que el boom bueno, el boom menos malo, ¿no? Sí, ahí voy. Sí, perdona. Sí, o sea, cuando decía boom bueno, me refería al boom menos malo, ¿no? Tú creo que estuviste en la época ya, no sé si BlackBerry, por ahí. Sí, justo. Bueno, yo no, a mí me pilló un poco el Samsung. Yo tenía un Samsung Mini 2, fue mi Pero es que móvil, lo que ha habido en estos últimos 2-3 años, sobre todo a nivel de pandemia, justo después de pandemia,
que ha sido cuando han explotado, por ejemplo, lo que es TikTok, que básicamente son redes sociales diseñadas para atraer la atención y que la gente esté enganchada gracias al placer, que es la hormona de dopamina. El placer constante, además. Constante. Rápido, sin ningún tipo de esfuerzo. Y continuo. Y esto hace que inconscientemente cambie las estructuras del cerebro. Entonces, poco a poco hace que tú seas menos capaz cada vez de concentrarte, de razonar bien, de pensar, y hace, crear una sociedad inútil, sinceramente. Entonces, da un poco de miedo, porque piensa que estamos cada vez dependiendo más de lo que son tecnología, cada vez quitando más las relaciones humanas, sobre todo a nivel presencial. Y cuando llegue el punto en que ya dependamos 100% y las generaciones nuevas ya no sepan valerse por sí mismas en cuanto a funcionar en la vida real, tendremos una dependencia de estas máquinas que ahí es cuando tendrán poder sobre nosotros. Porque dependeremos de ellas para vivir tranquilamente y para seguir haciendo día a día. Es cuando la cosa se pone peligrosa. Sí, bueno, ya se ve en cuestiones tan básicas como, por ejemplo, te levantas un día por la noche. Antiguamente, y yo no te hablo antiguamente hace 300 años, te digo hace 50 años, tú cogías tu linterna a base de pilas y pues alumbrabas y pues llegabas a la habitación o a donde quisieses llegar. Pero ahora la gente utiliza el teléfono o utiliza otro cacharro que está conectado a internet. O sea, conectado a internet, perdón, conectado a la electricidad, es decir, se carga. ¿Qué pasa? El día que no haya electricidad, algo tan elemental como ir por la noche, moverte de un lugar a otro, ¿cómo vas a moverte si tus linternas se cargan con electricidad? Sí, bueno, estas ya son al final dependencias que son medianamente razonables, ¿no? Porque de alguna manera, son cosas que son necesarias, nos hemos acostumbrado y nos facilitan mucho la vida. Pueden tener un punto malo, si lo quieres ver así, pero al final nos dan muchísimas cosas buenas, ¿no? Sí. Yo sigo un poco más centrado al tema de, ya que hablamos de la gente joven a día de hoy, gente ahora mismo que tiene 15, 16, 17, y yo el otro día lo pensaba y dije, ostras, vamos a ver, uno teóricamente aprende en el colegio a escribir, a hablar, a pensar, gracias a tantas redacciones que hacemos, tantos writings, tantos exámenes. Si ahora de repente, en vez de tú hacer todo esto con 10, 12, 14 años, te lo hace una máquina, una IA, esta gente en 10 años, ¿vas a poder hablar con ellos? Yo realmente no sé cómo van a poder tener una conversación, razonar, si no lo han hecho de pequeños. Si no lo haces de pequeños, ¿cómo puedes aprenderlo? No lo veo yo. No sé cómo lo ves tú, pero... muy interesante, ¿sabes? Porque además te voy a preguntar, porque claro, tú que al fin y al cabo eres, vamos a decir, miembro, eres emprendedor y formas parte del mundo tecnológico, ¿no? Te toca formar parte por suerte, por desgracia. Al fin y al cabo, todo esto que estás comentando es culpa de la tecnología. Es cierto que, las cosas que aportan, pues son tan elementales y tan primordiales y tan bondadosas como puede ser salvar la vida de una persona gracias a los avances científicos. Por ejemplo, precisamente gracias a los avances tecnológicos, que vienen de la mano con los avances tecnológicos. Pero para ti, ¿dónde hay que marcar la ética con la tecnología? Pues es complicado, porque al final, como cada uno somos libres a nuestro nivel, depende principalmente de nosotros. O sea, lo que tampoco tiene sentido es que ahora tengamos que poner limitaciones al uso del teléfono, porque si hay, por ejemplo, un problema, una emergencia, la hemos liado. O sea, yo creo que hasta dónde podemos controlar o meter mano en lo que la gente hace a nivel de, pongamos una limitación en este uso, pongamos una limitación en esta tecnología, hay que ir con mucho cuidado. Y va muy relacionado con lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que la gente, más que poner limitaciones y perder el tiempo en eso, es mejor invertir el tiempo en enseñar y educar, en decir, hay que hacer esto por esta razón, hay que poner un límite por esta razón, y sobre todo explicar las consecuencias de cada cosa, explicar por qué cada cosa, los razonamientos que hay detrás de cada cosa, para que la gente entienda el valor añadido que tiene. En vez de voy a estar 2 horas con TikTok, voy a hacer 1 hora y voy a dedicarme luego a escribir un libro, voy a dedicarme a leer, voy a dedicarme a aprender, que es mucho más valioso, sobre todo a futuro, a largo plazo, que la dopamina básica fácil que todos tenemos en nuestro móvil y que de alguna manera nos está dominando a gran parte de la sociedad en este caso. Y hablando de largo plazo, ¿cómo ves a la sociedad en 50 años? 50 años, vaya pregunta. 100 años. Peor aún. No, 200 años. Peor no, ¿en qué sentido, no? Porque habría que matizar un poco. ¿Cómo ves la relación de las personas con la tecnología dentro de 50 años? Pues sí, lo que me gustaría es muy diferente de lo que creo que va a pasar. Porque lo que creo que va a pasar es que, a no ser que lo que yo monte tenga éxito, que va a tener, yo creo. Pero es que es complicado porque hay muchos ámbitos, hay muchas partes en esta sociedad que hay que tocar, ¿no? Entonces, yo lo que realmente creo que va a pasar es que van a seguir habiendo grandes compañías, corporaciones que controlen prácticamente muchos ámbitos y muchas partes de la sociedad, tanto a nivel de comunicación, a nivel de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué hacemos las cosas. Y realmente creo
que en, pongamos, 100 años, por ejemplo, la gente va a estar 100% dependiente de lo que es la tecnología. No sé si será un móvil, si serán unas gafas de realidad virtual, si ya habrán máquinas, robots con IA haciendo de taxis, si ya habrán camareros que ya no serán camareros. Entonces, es una pregunta demasiado complicada, demasiado larga para hablarla ahora, porque hay tantas cosas que tocar que si digo una cosa y me quedo corto puede sonar mal, quiero decir, ¿no? Está bien. De hecho, luego, en el siguiente podcast también quería hacerle esa pregunta al invitado sobre la inteligencia artificial y, bueno, tocar ciertos temas y matices. Es complicado porque hay que matizar mucho las cosas. Yo siempre digo que se nota cuando hablas con alguien que sabe de un tema, que matiza todo. Sí, hay que ir con cuidado, porque Mucho. es que hay muchas cosas que tener en cuenta, entonces hablar a nivel general es un poco un descuido y un poco una falta de, no sé si profesionalidad, pero falta de realmente ser consciente de todas las cosas que existen, ¿no? Entonces hay que, realmente una pregunta, si se hace muy generalista, hay que ir con mucho cuidado, tener mucho tiempo para comentarlo. De hecho, esto lo estuvimos comentando el otro día con más tiempo en el podcast de Fernando Paz. Ya sabéis que yo en todos mis podcasts hago promoción o mando mensajes a otros podcasts que he hecho. Así que si lo queréis ver es el episodio número 16, vedlo eso sí después de este. Muy interesante, yo lo vi. ¿Lo viste? Sí. Y hablamos de todos estos temas, sobre si el capitalismo terminará, que yo creo que sí. Fernando así lo quería también y, bueno, dio su opinión y nos explayamos un poquito más. Pero bueno, vamos a seguir comentando cosas sobre tu vida, sobre el emprendimiento, que es un poco también para lo que has venido. ¿Cómo es eso de dejar la universidad y montar tu empresa? Sí, sobre todo en un principio es algo que no te sueles plantear, porque desde un principio cuando estás ya sea en el colegio, en bachillerato, lo normal es decir, vale, pues voy a estudiar, sacar buenas notas, hago selectividad y qué carrera hago, ¿no? Entonces, realmente no es algo que tenía planteado 100% y cuando ya empiezo a decir, ostras, que esto puede pasar, bueno, es un poco una apuesta, realmente confiar mucho en uno mismo y creer realmente que lo que tú estás llevando para adelante puede hacer que valga la pena el haber dejado unos estudios. Entonces, sí, al final es algo muy arriesgado, que hay que ser muy valiente desde mi punto de vista, porque te la juegas, sobre todo en mi caso, estaba yo solo, no tenía nadie más que me podía echar una mano en este caso. Y sí, es una decisión arriesgada que tienes que pensarla bien, porque no es broma, quiero decir, o sea, al final estamos hablando de probablemente los mejores años de tu vida, cuando tienes desde los 16 hasta los 30, ¿no? Y tienes que pensar muy bien lo que haces y por qué lo haces, si realmente tiene sentido, si no, y ser realista también, porque junto con lo que hemos dicho antes, ¿no? La idea de esto de 5 de la mañana, ducha agua fría y que si estás cada día lo vas a lograr no es verdad. Al final hay que tener un poco de suerte, hay que estar en el momento adecuado, el lugar adecuado y hay que ser muy agresivo en el mundo en el que vivimos y más cuando no tienes una experiencia que te avale. Cuando no hay experiencia detrás, estás tú y tu palabra y nada más. Entonces, como dependes de ti 100%, tío. ¿Y qué te dicen tus padres? Porque claro, yo estoy seguro que si nos está escuchando alguna persona joven, dicen, joder, yo dejo la universidad y mis padres, vamos... Pues del mismo estilo, porque como he comentado antes, mis padres son siempre muy tradicionales, al final... abogada y ingeniero, ¿no? Entonces siempre han ido por la vida muy tradicional y cuando les comento esto al final yo sinceramente lo tenía tan claro que no di opción, o sea, yo voy a ser muy sincero, era o esto y si hay problemas pues me voy a ir, porque yo esto lo voy a montar 100%. Entonces, bueno, al final aceptaron, ha costado, sigue costando, al final hay ese mínimo de, oye, y sale mal, ¿qué va a pasar? Pero yo confío mucho en mí, sinceramente, en la capacidad que tenemos como equipo para realmente sacar algo adelante que es muy ambicioso, con mucho potencial y que realmente puede tener un impacto en la sociedad, tanto influencialmente como que las personas tengan una fuente de ingreso diferente, ¿no? Y que la gente participe en algo más grande que ellos mismos. Y en caso de que salga mal, ¿te has replanteado o te has planteado ese hipotético caso y qué pasaría, o qué sucedería o qué harías? Sí, llegados a este punto, que salga mal no es una opción, porque pongamos que la empresa, por cuestiones X, deja de funcionar, que no va a ser así. Lo que se ha aprendido en este año es equivalente a cientos y cientos y miles de horas de cualquier otro tipo de estudio en otra temática, ¿no? Al final, uno cuando es, en este caso, un pequeño CEO, ¿no? Por así decirlo, de varias personas a su cargo, no solo aprende a nivel técnico de cómo montar un producto desde cero, de realmente entender qué es lo que la gente quiere, un poco de psicología, ¿no? Qué es lo que la gente quiere, cómo la gente necesita escuchar aquello que tú vendes, de qué manera necesita, cuándo necesita escucharlo. Entonces aprendes un montón de cosas desde gestión de personal, emociones,
animarlos, inteligencia emocional, social, por qué, cuándo, y todo compaginado con un producto muy completo, estar cada día con novedades de tecnología. Entonces, es un camino diferente pero muy completo. No estás centrado en una cosa, sino que tengas un montón de industrias, un montón de sectores, y al final acabas, por mucho que estés poco tiempo siendo CEO en este caso, aprendes bastante de muchos temas. Vale, claro, porque yo creo que la sociedad también española no solamente es fruto de la sociedad española, podríamos comentar incluso la sociedad mundial, pero viene un poco por el modelo productivo que llevamos teniendo hasta ahora. Verdaderamente el cambio tecnológico ha sido brutal, y esto del emprendedor, es el emprendedor digital, el nómada digital, es algo que se ve en nuestra sociedad. Pero hace 50 años el emprendedor era un tío que montaba una peluquería, por ejemplo. Sí, sí. Hoy en día también, ¿eh? Hoy en día también, sí. Pero digo que antes no se veía estos tipos de emprendedores, ¿no? Entonces puede ser que choque mucho y que no valoren el aprendizaje que se obtiene de esta manera, no tradicional, no convencional, sí. Y pues en su contrario, sobre todo esto suele ser fruto de gente más mayor, pero no tan mayor, porque hay gente bastante joven que, de hecho, si tú, bueno, me has dicho que no estás en la universidad, pero si tú preguntas en la universidad, y esto nos lo hacen mucho los profesores, yo estudio encima economía, que es una rama que puede estar ligada tanto al emprendimiento como a la investigación, o como pues trabajar para alguien. Cuando nos hacen estas preguntas, la mitad responden que quieren seguir por el camino de la investigación, un 30% restante o un 40% restante que quiere trabajar para otros, y un 10-20%, dependiendo de si era un 30 o 40 lo otro, que quieren trabajar para sí mismos, es decir, que quieren emprender. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué crees que es esto? Y sobre todo, ¿el emprendedor fracasa? Depende. O sea, te puedo decir que sí en algunos casos y no en otros. Es decir, un emprendedor fracasa cuando realmente no ha sido verdaderamente consciente de las decisiones que ha tomado en todos los ámbitos y características, y ha sido un poco un imprudente. Es decir, si por ejemplo alguien deja la universidad y dice, oye, tengo una idea, dejo la universidad y se pone a montarlo, eso realmente es una imprudencia, porque primero hay que tener, desde mi punto de vista, un mínimo de bases y no liarla, ser desde un punto de vista arriesgado pero conservador al mismo tiempo. Es decir, oye, que tampoco estoy aquí para en 4 días estar en la calle y liar la parda, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas bien y compaginar todo al máximo. Si tú realmente puedes tener un proyecto alterno, como es tu caso, tienes un podcast, estás montando un pequeño proyecto alternativo y estás estudiando, entonces si puedes hacer lo que tú haces es perfecto. Lo que pasa que obviamente cuando ya estamos hablando de que hay inversión de fondos, de business angels, ahí la cosa se complica y 100% tienes que estar en el negocio, ¿no? Pero siempre que puedas compaginar, porque muchas veces no hace falta levantar dinero para montar algo. Yo, de hecho, el anterior negocio que monté, un chat de IA, lo monté en un fin de semana y lo acabé vendiendo con 0 euros de inversión. Entonces, quiero decir, no hace falta levantar dinero para empezar algo, por mucho que también se haya vendido que levantar la ronditis, sea obligatorio. No. Así que es verdad que se hace mucho bombo y mucho ruido, pero no hace falta. Al final, de toda la vida, la gente ha empezado negocios y emprendimientos con 0 euros, con su trabajo, con su tiempo, y no ha hecho falta de inversión ajena para levantar proyectos. Vale. Bueno, esta otra parte también por aquí cerrada. Tengo muchos temas ahora, no sé cuál tocar, pero si te parece, hablamos un poco del tema de la mentalidad, que es algo que quería tocar, la mentalidad, la salud y los hábitos. Vengo con Miguel Ángel, que bueno, no le conoces, pero es el culturista que ha estado en el episodio anterior, y hablábamos de él hablaba de la importancia de la mente en algo tan material o tan materialista como lo es el cuerpo, ¿no? Y él decía que incluso él tiene casos, y bueno, me ha pasado un vídeo de gente que, aun estando lesionado o lesionada, era capaz de hacer auténticas barbaridades y levantar pesos auténticamente descomunales por el poder, entre comillas, de la mente. Entonces, esto en el emprendimiento, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta a la mente? ¿Cómo afecta a la mentalidad? ¿Cómo afecta, si luego quieres seguir profundizando, la salud y los hábitos a emprender? Bueno, a ver, estamos hablando de, al menos en mi caso, es una startup. Entonces, de un día para otro todo cambia radicalmente. Vale. Esto número 1. Entonces, tienes que estar preparado mentalmente y también físicamente a que te puedas pasar 2 noches seguidas sin dormir. Vale. Con 40 problemas que no esperabas tener en tu vida, cosas que no has escuchado nunca. Entonces, a nivel mental, es algo totalmente opuesto a lo que es, por ejemplo, tener un trabajo normal, porque al final un trabajo normal, pues sabes un poco lo que tienes unos horarios,
y todo está medianamente planificado, ¿no? Una startup, de la noche a la mañana, al menos en estos últimos, por ejemplo, 3-4 meses que hemos estado a full trabajando, cada día cambia una cosa nueva y cada día es mentalidad nueva, cada día hay un problema, cada día solucionarlo. Entonces, a nivel de mentalidad tienes que saber qué problemas van a haber cada día, que no los esperas, que nunca vas a estar tranquilo. Eso es importante saberlo. Y luego, a nivel de mentalidad, pues saber que, en este caso, en mi caso, eres tú el que tiene que motivar y transmitir a los empleados, a la gente que está trabajando, que todo está controlado para que se centren en lo más importante, que es su trabajo, porque ellos sí que son gente que teóricamente lo tiene todo un poco más ordenado a nivel de semanas y tienen que hacer el trabajo bien para que la empresa vaya bien. Entonces, un poco, en este caso, a nivel de rol de líder dentro de la empresa, sí que es importante esa conexión con los empleados, que todos los muertos y los problemas siempre van a ser culpa tuya, a no ser que obviamente hay casos específicos, pero al final eres tú el responsable y tienes que tú, como rol de líder, llevar los problemas y saber estar al día en todo lo que pueda pasar. ¿Y cómo ves la función de las redes sociales a la hora de transmitir este mensaje, ¿no? Porque están surgiendo pues muchos yados, por así decirlo, y filosofía que para mí igual... no lo sé, a la gente no concuerda conmigo, pero para mí es cuenta o tiene una base de filosofía muy barata. O sea, son cosas elementales, básicas, que, bueno, por quién las dice, cómo las dice, sí. El marketing que genera la figura. Hablo de Yados como puedo hablar de 7.000 personas o 7.000 millones de personas que son muy parecidas a él. Y te venden una idea, ¿no? Yo creo, a mi modo de parecer errónea. Son cosas elementales, como evidentemente, o sea, porque la gente dice, no, lo que dice Yados está bien, lo que pasa es que las formas en las que lo dice está mal, pero el mensaje de fondo, a ver, es un mensaje muy, muy simple, ¿no? 100%. Es decir, hacer deporte, tener una vida saludable, no es algo que haya creado Yados, que parece que Yados es la única persona en el mundo que defiende estas cosas. Y, joder, yo que me gusta leer, que me gusta la filosofía, que me gusta aprender de los grandes pensadores, de gente que sí que ha trascendido y que su conocimiento escritos, pensamiento, sí que ha trascendido y ha aportado verdadero valor a la sociedad. Claro, lo comparo con Yados y digo, pero la gente de verdad le gusta esto. No critico a las tendencias de consumo, porque yo estoy a veces con TikTok, sí. Yo también soy víctima del sistema y soy el primero en caer y me trago contenido que es auténtica basura, ¿sabes? Pero digo, vender algo, o sea, vender una hamburguesa de McDonald's como un chuletón de whey o un chuletón... A ver, yo lo veo muy simple al final. Él tiene un negocio que se basa en que la gente le pague. Entonces, él va a hacer todo lo posible y enseñar a los Ferraris que haga falta, los Lamborghinis que haga falta, para que la gente, bueno, le atraiga, porque si no, hay muchas veces que no hay otra forma de atraerlos, es la verdad. Entonces, obviamente, como tío que hace marketing, oye... estás cumpliendo porque se ha enterado toda España de que existes, pero sí que es verdad que a nivel, si nos ponemos a nivel moral, un poco de lo que vende y lo que quiere transmitir, sí. Muchas veces se pasa en exceso. Yo no voy a juzgar si es para bien o para mal, sí. Pero al final yo lo veo que tiene un negocio, sí. Y el tío pues se basa en que la gente le pague el curso, según tengo entendido. Y hace lo que haga falta para que la gente convierta. Y si tienes que enseñar Ferraris, pues vas a enseñar Ferraris. Un poco, al final, volvemos a lo de siempre, ¿no? La gente ahora mismo se ha metido en la idea de la cabeza, oye, 5 de la mañana, tal, vamos a trabajar todos los días. Al final saldrá y tener un Ferrari en 5 años, no es así. Entonces, sí. Un poco lo que él también quiere transmitir en sus formaciones, en un poco lo que transmite a nivel de vídeos, en redes sociales. Y es lo que la gente al final se cree porque mucho de su público son gente muy joven, muy naif, por así decirlo, sí. Que no tiene ya mentalidad propia, razonamiento propio, en base a que han estado toda su vida, hablo de gente joven, con el móvil y sin pensar y sin razonar y sin tener un poco una opinión propia de todo lo que hacen y por qué lo hacen, sí. ¿No? Entonces está todo relacionado. Y o sea, no quiero ser intrusista y meterme en el sector de la psicología y predicar como si fuera un psicólogo, simplemente doy una opinión como consumidor de las tendencias comunicativas o de información, o como las quieres llamar, pero sí que es verdad que Yados es una especie de solución para algunos, que es verdad que tienen una autoestima bajo, fruto también de las propias redes sociales. Es decir, las redes sociales te sí. Dan la solución del problema que ellas mismas generan, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que es algo elemental, pero ningún curso que vale 50 euros te cambia la vida, ni vas a tal... O sea, que sí, y es cierto que Yados cuenta en testimonios y cosas así que he visto para informarme y poder criticar y dar una opinión sí. Con una base...
si hay alguien que le cambia la vida lo que otra persona opina o cómo le puede ayudar a otra persona a través de miles de kilómetros de distancia que no conoce, o sea, si esa persona te cambia es porque el cambio estaba en tu interior. Totalmente, él simplemente se lo ha hecho ver de alguna manera, ¿no? Pero ya te digo, tampoco, yo no lo conozco mucho, he oído hablar, porque creo que toda España ha oído hablar de este hombre, con el corazón, ¿no? Pero que... Estamos hablando de él, o sea, imagínate. Tal cual. Pero yo al final es lo de siempre. El tío tiene un negocio y está haciendo lo que toda persona que está en redes sociales y quiere llamar mucho la atención hace. Entonces, se ha hecho viral. Realmente yo creo que será uno de aquellos que se ha hecho viral durante un tiempo y luego, pues, ya el boom se habrá acabado. Como todo, Es ¿no? muy complicado mantenerse siempre en auge. Sí. Pero sí, tampoco tengo mucho más que añadir porque no lo conozco mucho. Está bien. De él, Sobre todo, quería comentar esto para que me sirviese de modo introductorio a la siguiente pregunta. Porque, claro, la gente nos estará escuchando y dirá, bueno, muy bien, vosotros estáis aquí criticando a Yados, pero ¿qué hacéis? Bueno, en tu caso creo que está bastante... o sea, puedes corroborar y puedes afirmar todas estas cosas. Pero mi pregunta es... Estamos criticando a Yados de que no aporta o que puede aportar más o menos, pero ¿cuál es tu consejo para los jóvenes emprendedores? Pues mira, lo único que voy a decir es que hagan aquello en lo que realmente creen. Porque cuando tú haces aquello en lo que realmente crees y tienes fe y realmente eres consciente de que estás haciendo algo bueno, tanto por ti mismo como por la sociedad, que va a tener un impacto positivo, esto es importante al final. Vale. Para mí, el éxito no se define en base a la cantidad de activos que uno tenga, cantidad de patrimonio adquisitivo, se define en base a la calidad de la influencia que una persona tiene sobre el resto de personas y la sociedad. Vale. Entonces, todo lo que contribuye a eso, a influenciar de manera positiva, ya sea un emprendimiento, ya sea por tu cuenta, perfecto. Entonces, lo más importante es que aquello que hagas obviamente te guste, pero que realmente creas en aquello que haces, ¿no? Creas porque de alguna manera, por mucho que salga bien o mal, no puedes hacer más. Si tú realmente estás convencido de que eso que estás haciendo puede ir bien, va a influenciar de manera positiva y tú tienes fe en ello, ¿qué más puedes pedir en la vida? Vale. ¿Y cuál crees que es la manera de pensar que tienen que tener los jóvenes, bueno yo mismo me incluyo naturalmente, respecto al negocio? ¿Crees que deben de formar parte del negocio de otros o crees que deben de crear ellos mismos su propio negocio? ¿Te refieres? Es decir, si deben de emprender o si deben de ser meros trabajadores. Pues es que yo creo que esto depende mucho de la personalidad de cada uno. Vale. O sea, yo creo que hay gente que es perfectamente feliz y es totalmente respetable y es lógico y es perfecto y tiene que haber gente así al final. Yendo a un trabajo, el panadero, por ejemplo, yo que sé, la que trabaja de camarera, puede ser feliz perfectamente, trabajando todos los días en su mismo trabajo, luego yendo a su casa, estando con su familia. Es perfecto. Esto al final todo depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Si tú eres una persona muy inquieta, que quieres emprender, no hace falta que te lo diga nadie. Tú por ti mismo ya vas a tener la espinilla y vas a preguntar, vas a moverte. Yo creo que es cuestión de personalidad, no tanto de decir, oye, emprende, no, es cuestión de personalidad. Sí. Los que quieren emprender, poco a poco lo van haciendo tú mismo, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, yo creo que es lo que lo he dicho, tema personalidad y no hay tanto que no hace falta forzar. Sí. Y hay emprendedores y hace falta que haya gente que trabaja también. Es que para que haya emprendedores eso que te digo, debe haber trabajadores. Tiene que haber de todo. Sí, bueno, es un concepto, aquí podríamos seguir hablando de esto y hablar del concepto de alienación de Marx y ya nos iríamos a tiempos del capital y demás. Sé no voy a seguir ahondando por ahí, que ya traeré podcast también comentando más estos temas en profundidad. Otra cosa que te quería comentar, que, bueno, no sé si lo sabes, pero mi primer podcast fue con Roberto Colom, que es psicólogo, es psicólogo diferencial, y no solo psicólogo diferencial, sino que es uno de los psicólogos diferenciales más brillantes y es uno de los mayores referentes en este ámbito a nivel no nacional, sino mundial. Vale. Y hablamos sobre la inteligencia. Sí. Hay una creencia popular sobre la que yo le preguntaba, incluso yo también pensaba que era así desde mi ignorancia, sobre pues lo típico que hemos dado los que hemos estudiado filosofía de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Las diferentes, creo que eran 8 si no me equivoco, pero bueno, corregidme si no en los comentarios, las diferentes tipos de inteligencia, pues estaba pues la visión espacial, la lógico-matemática, bueno, etcétera. No me las sé, la verdad, no me las sé, pero ahí están. Y él me desmentía y decía que no, lo negaba rotundamente y decía que hay una capacidad 100%. General. Vale, ya me has recordado, yo vi un vídeo, creo un short,
de tu canal, Sí, de este muy hombre. viral, tuvo varios millones de visitas. Creo que justamente vi esta parte en la ¿Sí? que él decía que era una capacidad general. Pues es que yo creo que estoy 100% de acuerdo con lo que dice. Además, 100%. me viene perfecto porque tú perteneces a Mensa, que bueno, ya lo he comentado, pero para los que no lo sepan, Mensa es una asociación. De hecho, yo conozco Mensa por Roberto. Sí. Y Mensa estáis ahí las mentes más brillantes. Cuando decía brillantes no me refería en un sentido abstracto, sino me refería en un sentido tangible. Es decir, ya está demostrado que la inteligencia se puede cuantificar y se puede medir con una precisión bastante exacta. Sí. Aunque es cierto que puede cambiar, pero que pueda cambiar no significa que cuando la mides no sea una precisión exacta. Quiero dejar claro esto. Entonces, como persona que pertenece a ese 2% de personas más inteligentes, que es lo que necesitas para entrar en Mensa, ¿qué opinas sobre la inteligencia? ¿Es una capacidad general? ¿No lo es? ¿Y te ayuda en tu día a día? ¿Ves las cosas más fáciles que el resto de personas? Yo 100% de acuerdo con lo que decía este psicólogo que has comentado, Roberto. Creo verdaderamente que es una capacidad general. Al final yo he conocido gente también muy top que también está en Mensa, por ejemplo. Realmente sí que notas que en un cúmulo de actividades, de circunstancias, sobresalen de la media, ¿no? Sí que pueden tener alguna cosa que son número 10 y número 8, que también lo dijiste esto, pero siempre hay un patrón que se suele seguir, ¿vale? Cuando hablamos de una persona, en este caso con altas capacidades seria, ¿no? Sí. Sí, luego hay los temas que hay diferentes, como subinteligencias, ¿no? La emocional, espacial, social, todos estos tipos, ¿no? Creo que realmente que forman parte, son como un subconjunto de la inteligencia, pero que no están relacionados directamente a esta inteligencia, esta capacidad de... Yo creo que realmente, por ejemplo, puede haber una persona muy empática, que entienda bien a las personas, que se relacione muy bien con ellas, que tenga una gran inteligencia emocional, pero que no tiene por qué ser un superdotado, ¿no? Es más, aquí abro pequeño paréntesis, y lo que decía Roberto, que él era muy crítico, porque esto de la inteligencia emocional se ha estudiado mucho, y él decía que era muy crítico, porque él decía que si era inteligencia, tenía que estar vinculado a la capacidad de razonar, ¿vale? Esto solamente sería aplicable para la inteligencia, ¿no? Lo que conocemos. Y él, que se encontraba entre uno de los más críticos, de los psicólogos así referentes, que era uno de los más críticos, él decía que la inteligencia emocional no era más que algo así como una personalidad desarrollada. Forma parte de la personalidad, pues tiene más sentido. Pero que aunque lo llamemos inteligencia, porque estoy seguro que te habrá pasado que hay muchas personas que dicen, no, yo no soy quizás tan inteligente, pero tengo mucha inteligencia emocional, ¿no? Sí, he conocido a gente que sí, que siempre dice al final, no, es porque soy vago, es porque tal. Yo creo que hay una capacidad general que es indudable, que por mucho que seas un vago, que tampoco está muy relacionado todo al final, tiene que cumplirse unos patrones mayoritariamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es 100% lo que dice este señor. Estamos relacionados con la personalidad. Al final, cada persona es diferente, es un mundo entero, ¿no? Sí. Y ahí hay yendo un poco al tema de la psicología o la inteligencia emocional, ya partiendo de la base que es una subrama de la personalidad, creo que es fundamentalmente para lo que son negocios, empresas y montar emprendimientos, ¿no? Por el simple hecho de que tú, para montar algo, necesitas detectar que hay un hueco, un problema, ¿no? una necesidad, ¿no? Entonces, un buen CEO yo creo que es una persona que tiene inteligencia social e inteligencia emocional. Vale. Partiendo de la base, obviamente, son partes de la personalidad. Sí. Me gusta esto, que no lo había escuchado esto. Entonces, ¿por qué digo estas dos ramas? Con la social, tú consigues comprender a la persona. Consigues comprender qué necesita, qué le hace falta, cómo necesita escuchar lo que le hace falta, de qué manera, cuándo, por qué. Y con la emocional vas tú y se lo dices. Oye, tal, te vendo esto, ¿de qué manera lo dices? ¿Cómo lo planteas? En un mercado, por ejemplo, ¿cómo vendes las cosas? ¿De qué manera lo dices? ¿Cómo lo dices? ¿Qué palabras usas? ¿A dónde quieres afectar? Yo al final me baso mucho, no tanto en los datos, sino en las historias. ¿Por qué? Vale. Porque los datos no permanecen tanto en la cabeza de las personas como las historias. Por el simple hecho de que los datos no tienen fondo y las historias tienen sentimientos y emociones. Vale. Los sentimientos y emociones pueden hacer que una persona haga cualquier tipo de cosa, tanto buena como mala. Y eso se queda para siempre. Al final, una persona no se va a acordar de lo que hiciste ni de lo que dijiste, sino de cómo les hiciste sentir. Vale, pues hemos hecho un pequeño parón para cambiar las cámaras, que por cierto no lo hemos comentado, pero claro, seguro que ya lleváis 2 semanas viendo podcast diciendo, joder, qué buena calidad de vídeo. Es porque he alquilado un equipillo bastante decente y bastante bueno, así que bueno, esa es la razón.
pero tiene un inconveniente, y es por el tema este de la Unión Europea, que pusieron un trato... Bueno, no sé muy bien la causa o el porqué, pero la cosa es que las cámaras de fotografía tienen llegan a un límite que es de media hora y el vídeo deja de grabar, entonces hay que volver a dar, es un poco coñazo, pero bueno, por el precio por las que las puedes conseguir y la calidad que ofrecen, pues vale la pena. Además que media hora, bueno, hacemos 3 mini parones como hemos hecho y solucionado. Siguiendo un poco con el tema de la inteligencia, ¿cómo es un día a día en una persona de altas capacidades? Pues todos son diferentes, esto seguro, y más cuando estás emprendiendo, ¿no? Pero sí que es verdad, al menos yo voy un poco a mi caso, en este caso, que es el que conozco, obviamente. No puedes parar a nivel de qué pienses y a nivel mental. Es decir, vale. Yo, por ejemplo, soy una persona que no duerme prácticamente nada. Vale. Porque no puedo, ¿vale? Entonces, yo soy el típico que a las 3 de la mañana está en el balcón fumándose un cigarro, literalmente dándole 1000 vueltas a cosas. Ahora mismo hay mucho, sobre todo de tema startup, que también influye. Vale. Pero sí que, a ver, hay mucho bulo con todo este tema de cómo es un día a día, que debe pensar al final. Esto es muy parecido a lo que puede hacer una persona normal, día a día, ¿no? Simplemente que es, como bien decía Roberto, la capacidad general es un poco más elevada, vale, en diferentes ámbitos, circunstancias y condiciones, en este caso. Entonces, bueno, influye en diferentes partes a la hora de, por ejemplo, aprender, a la hora de no parar de pensar en cosas, de siempre temas nuevos. Sí. Es un aprendimiento, yo creo que es una buena forma de definirlo, es un aprendizaje constante. Vale. Y además como inconsciente, no puedes parar. Constante y mucho más veloz o rápido, porque un aprendizaje constante lo podría tener una persona curiosa, por ejemplo. También. Entonces sí que es verdad que ahí probablemente entre el tema de velocidad. Claro, yo no me he comparado realmente con otras personas cómo de rápido aprenden, pero sí que probablemente sea más veloz, incluso más eficiente, más temas, y eso hace un poco que la gente que suele tener altas capacidades esté no más preocupada, pero que sea mucho más consciente de lo que está pasando en el momento. Vale. O sea, es una especie de esencia de ser en el que la conciencia está mucho más a tono de todo lo que pasa, entonces son mucho más conscientes de los problemas que hay, de todo lo que va a pasar, de todo lo malo, de todo lo bueno. Entonces es un cúmulo de cosas que hacen que sea una experiencia interesante también. Y esa leyenda urbana que hay, que se suele poner de ejemplo, Einstein, ¿no? Decía, no, Einstein suspendió matemáticas, etc. Bueno, es cierto que las personas que sois muy inteligentes ¿sacáis malas notas porque os aburre el colegio o os aburren los estudios? Mira, yo en mi caso nunca he sido mucho de obedecer como tal, y más cuando tengo que aprender lo que todo el mundo aprende, que nunca me ha gustado nada. Vale. Yo tal cual, lo digo públicamente, no le dediqué mucho tiempo además en bachillerato, porque además estaba con el libro, con el tema del emprendimiento, y aún así fue bastante bien. Yo creo que, repito, hay un patrón, sí, y todo aquel que ves que no cuadra, quiero decir, por mucho que seas vago o te dé pereza, siempre hay unos mínimos que se suelen repetir y al final se suele ver bastante claro desde mi punto de vista. Sí, que el que es un profundo inútil, no pilla nada a la primera, por muy vago que... O sea, pues sí, puedes... la vaguez puede explicar un poco, pero no el todo, ¿no? O sea... Mira, yo las personas más inteligentes que he conocido, que fueron un par de ellas en mi colegio, vale, era lo mítico de que tú en clase, con simplemente escuchar, ya sirve. Y esto, por ejemplo, es una muestra bastante clara. Sí, al final, una persona que tiene una capacidad muy alta, pues, coño, le tiene que dedicar el 20% menos que una persona que no. Entonces, ahí se ve muy claro, al final. Hay gente que va al colegio y simplemente está en la clase y al final no hace nada más durante todo el día, va al examen y lo hace muy bien. Sí. Pero bueno, tampoco es un ejemplo a seguir porque también conozco casos, que por ejemplo ahora uno que está estudiando ingeniería en UPC, que le ha ido bastante mal, pero sé que también es muy, muy top. Entonces, es que son, como siempre, temas muy amplios, que abarcan muchos temas, muchas circunstancias muy únicas, que es difícil extrapolarlo todo a una base general con los patrones indicados. Entonces, es complicado. Y que, a ver, luego, también es cierto que si no le dedicas nada de tiempo, o sea, ser inteligente no te hace ser un gurú y adivinar el futuro, es decir... Si tú tienes que estudiar una asignatura y no vas a clase, no le abres el libro, naturalmente por ciencia infusa no va a venir el pensamiento a tu cabeza, ¿no? Quizás puedas entenderlo
de una manera más rápida y, por ejemplo, Sí. pues en un día seas capaz de aprobar el examen que de otra manera a otro le hubiese costado una semana, ¿no? Pero que tampoco por ser inteligente aquí te vienen los pensamientos de la nada, ¿no? Que es también un poco algo que la gente suele creer. Sí, 100%. Obviamente no hay magia. O sea, aquí no hay magia pues, ninguna, ¿no? Entonces, simplemente me gusta mucho quedarnos con lo que dijo Roberto, que es una capacidad general. Genial. Que la diferencia es que, bueno, es más elevada en diferentes ámbitos y circunstancias que la media de la población. Sí, lo veo bien. Ahora vamos a hablar ya vamos a ir terminando, estamos en el último tercio del programa, de la entrevista, del podcast, como lo queréis llamar. Quiero hablar, bueno, hemos estado hablando en el intermedio Sí. de la inteligencia artificial que creaste, Sí. de este chatbot y de cómo vendiste la empresa y demás. Hemos estado aquí hablando un rato, suele ser algo habitual en las tertulias que acabamos hablando más en los intermedios que en el propio podcast. Así que bueno, estaba aquí mi amigo y me decía, pídele que lo cuente, así que Sí. te pido que te lo cuentes. 100%. Mira, yo creé Whisper, que yo espero que haya alguno que lo conozca, de los que nos está viendo, más que nada porque tenemos muchísimo público español bastante joven. Y sí, yo básicamente monté una especie de chatbot como lo que es ChatGPT, pero que la diferencia es que no estaba bloqueado cuando ChatGPT sí que se saturaba, ¿no? En aquellos momentos en el que todo el mundo accedía y estaba sobresaturado, pues el mío funcionaba. Entonces lo construí eso en un fin de semana. Cuando vi, bueno, me apeteció, la verdad, sinceramente, lo monté en un fin de semana y lo petó bastante porque pillé el boom del GPT, de la IA, todo el mundo hablaba de eso, en SEO lo petó también. Claro. Y a nivel, sobre todo en España y Estados Unidos, fue una aplicación bastante utilizada, sobre todo por gente que estaba estudiando, gente, bueno, de todo tipo, en verdad, ¿no? Vale. Y sí, la acabé vendiendo hace unos 5 o 6 meses a una persona argentina por 5 cifras. Vale. Es privada la cantidad, pero sí, ha ido bastante bien. Ahí lo tenéis. ¿Y qué tal está yendo a día de hoy, Whisper? Pues no lo sé, hace tiempo que no lo miro. Ah, tu pequeño... Hace tiempo que no lo miro. Igual se ha independizado ya. Otra cuestión que te quería hacer. Además, estamos hablando de lo de programación, ¿no? Que esto entiendo que lo programaste tú o, Sí. no sé si lo creaste a partir de un programador. Y el otro día hablábamos por teléfono, porque no suelo preparar las charlas o las entrevistas Sí. o como lo quiera llamar la gente con los invitados, pero bueno, el otro día te llamé tuvimos una especie de Sí. llamada de amigos más que de como una llamada de Sí. invitado, entrevistado, Ajá. simplemente para que me contase un poco todo y para ver un poco cómo iba a enfocar yo la entrevista, porque ya sabéis que aquí no se preparan las preguntas, pero sí que me gusta tener apartados, pues como antes, veis que de repente me quedo en blanco porque quiero hablar de un montón de temas y como no sé elegir uno, pues voy, miro y elijo uno, y es así de sencillo, para eso está. Y hablábamos sobre el tema de la programación. Yo te contaba que, por ejemplo, en mi clase, en mi universidad, de hecho, ahora un profesor que tengo muy bueno, que es uno de los mejores econometristas del mundo, de los que más citados son, que eso en la investigación económica pues es la creme de la creme, básicamente, ha publicado en las mejores revistas, sí. Y él nos dice siempre que, bueno, como economistas tenemos ya un grado, está muy bien, van a contratar en ciertas empresas o en muchas empresas, pero que si queremos elevar nuestro nivel, si queremos elevar nuestro caché, es necesaria la programación. Y tú el otro día me decías que sí, pero... Sí, pero no, porque... Vale. Y ahora cada vez más, porque a nivel de velocidad de crecimiento de lo que es la IA es exponencial. Vale. Entonces, todos conocemos a ChatGPT, de lo que es capaz, sí. Con el GPT-4, entonces... Y ahora te diría incluso que... Obviamente no es una pérdida de tiempo, pero que en vez de dedicar el tiempo a aprender de cero, dedicar el tiempo a saber incluso lo básico, vale, para poder utilizar GPT-4 para implementarlo prácticamente full time, vale, en aquella programación. Porque entiendo que, por ejemplo, para un economista no va a montar una super app aquí que requiera 40 años de programa. Será claro, lo básico, pero tener nociones que se puedan utilizar y aplicar el día a día, ¿no? Pues con esto el GPT está más que superado, te lo digo tal cual. Entonces, a no ser que quieras ser un tío que se dedique 100% a programar, con lo que hay hoy en día... ha cambiado bastante el paradigma de lo que es programación. Vale. Y cada vez va a cambiarlo más. De hecho, en nuestra empresa contamos con 10 máquinas virtuales que tienen un algoritmo de IA en bucle, 24/7, en diferentes partes del mundo, que es como si tuviéramos 10 programadores 24/7 trabajando para nosotros. Entonces, cuando el modelo llega a error, tiene puesto como bucle que se pregunte por qué hay ese error. Y como al final todo es cuestión de tiempo, porque este modelo lo tiene todo, hablamos del GPT-4, siempre, obviamente hay veces que falla alguna cosa, pero en el 90% de los casos acaba llegando a la conclusión que queremos llegar. Entonces es espectacular. Claro, porque bueno, es que lo de la programación es un mundo. Yo, por ejemplo, con GPT-4
sí que, a ver, yo no sé programar, o sea, lo digo ya ni en Python ni en R. Pero me gustaría aprender lo básico, lo que comentas tú, o sea, tampoco llegar a un nivel muy loco. Pero, por ejemplo, en economía sí que, pues, en algunos cursos nos han enseñado, pues, cosas muy, muy, muy básicas. Ahora estamos con eViews, que eViews, para la gente que sepa, se está descojonando de mí, eViews le das con los codos y funciona. Pero, joder, para un usuario, alguien que no tiene ni puta idea, se lo pones y dices, ¿qué coño es esto?, ¿sabes? Y es que ChatGPT yo ejercicios que me mandan y demás, que por ejemplo no tengo las transparencias, por lo que sea, el otro día me acuerdo, hubo un error y no se podían descargar, ¿no? El paso a paso de cómo había que hacerlo. Y joder, me metí en ChatGPT y dije, tú, quiero hacer esto, esto y esto. Y GPT-4 me lo hizo. O sea, me lo hizo que lo tuve que hacer yo, pero con las transparencias. Yo no conozco a tu profesor que os dijo eso, pero yo sinceramente, ya que más de empezar 100% a aprender 100% a todos los lenguajes de programación desde cero, aprender a moverse en el entorno. ¿Por qué? Porque en GitHub, en código abierto, está el 90% de las cosas que existen a día de hoy. Vale. Está todo. Si además lo compaginas con el GPT-4, saber utilizarlo, saber la visión general de todo, cómo funciona y cómo está estructurado, eso es lo más importante y sabrás un montón con eso ya. Entonces, eso no es tanto ahora ir de cero, sino es entender realmente una visión general de todo y saber utilizarlos por separado. Sí, lo importante que es el criterio en la vida en general, ¿no? Ya no solo aplicable a esto, pero aplicable a prácticamente todo. No tienes que ser el mejor en nada, pero sí que tener un criterio suficiente para detectar, por ejemplo, un empresario. No tiene por qué ser quizás el mejor programador, pero sí tiene que tener un criterio para detectar quién es bueno y quién es malo, ¿no? Esto también es fundamental, sí, porque al final tú no puedes abarcar todo en una empresa y tienes que aprender a delegar si no quieres morir en el intento, ¿no? Entonces, una parte fundamental es saber detectar talento, saber atraerlo. También volvemos otra vez al tema de la inteligencia emocional, parte de la personalidad, me gusta eso, me quedo con eso. Y saber cómo convencerlos. Al final son gente que cobra mucha pasta, porque al final el talento es caro, pero como todo es cuestión de realmente decirles por qué crees y por qué haces lo que haces y transmitirles realmente, sobre todo siempre no tanto el qué ni el cómo, el por qué, la misión de que hay detrás, ¿no? Al final, pues lo que he dicho antes, la definición de éxito y el tener impacto y influencia positiva en la gente, que es lo que más... ¿Y cuál crees que es la habilidad? Ya puede ser una habilidad, por ejemplo, adquirida gracias a los estudios, o no, o puede ser una habilidad social, ¿vale? O sea, puede ser tanto fruto de la capacidad general, ¿no?, de la inteligencia, o fruto de la inteligencia emocional. ¿Cuál crees que es la habilidad más necesaria de los jóvenes? Primero para emprender y segundo, pues para triunfar en el ámbito empresarial, pero no debido a un emprendizaje, sino... debido a un emprendimiento, pues, sino debido... Pues, ya que sacas esto, ya en líneas generales, que piensen. Vale. Que piensen. O sea, porque estamos con lo de siempre. Cuando una persona se dedica únicamente a recibir impulsos, como es lo que son redes sociales, televisiones, Netflix, y no entrenas su mente, al final, si no lo entrenas, físico, si no comes bien, físico también, tienes que entrenar la mente, ¿no? Y entrenar se hace leyendo, aprendiendo, pensando, razonando por ti mismo, muy importante. Entonces, creo que esto es fundamental para todo, no solo para aprender, sino para el día a día. Piensa, lee, dale caña a tu mente porque la tienes para algo, que no se amuerme con tanta dopamina que hay hoy en día fácil, porque si no, llegará un punto en el que no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, métele caña, mueve la mente y piensa, muy importante, piensa, dedica tiempo a pensar, a reflexionar por qué pasa esto, por qué no pasa, de qué manera pasa, por qué ha pasado esto, quién era tal, piensa, por favor. Es decir, el pensamiento crítico, podríamos decir que es un punto para empezar, sí. Vale, pues ya sabéis, para eso, si queréis desarrollar el pensamiento crítico, podéis escuchar Comped Podcast todas las semanas. Otra ya para terminar, porque ya nos queda poco, nos quedan como 20 minutos de cámara o 15 o algo así. Quería comentarte, que esto lo hemos estado hablando también fuera de cámaras, el tema de la burocracia, que eso a la gente le encanta, porque ya sabes con lo polarizada que está la sociedad, son rojos o azules, o todo o nada, o blanco o negro, o de uno o de otro... Y pues la gente critica mucho. Que esto yo creo que también de todos modos está al margen de la sociedad, pero que se suele criticar mucho, yo también lo hago desde aquí abiertamente, el modelo burocrático español. Sí, yo voy a hablar desde mi experiencia, que es muy poca, pero yo lo que he vivido en estos meses de levantar una ronda de inversión, y lo que me han dicho los inversores, es que ha sido el país para invertir más difícil que han tenido en sus años de carrera. Te os pongo un ejemplo. Yo tenía un inversor que era extranjero, europeo. ¿Se puede decir el país? Sí, creo que era alemán. Vale. Alemán. Entonces, para invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, simplemente inviertes y el país está abierto, abre las manos a inversión. ¿Quién no quiere inversión, no? Pero aquí en España el nivel de complicación es extremado. Tanto de documentos,
de registros, de venir aquí a España presencialmente a firmar, de tener que sacarse todo tipo de licencias, de certificados que no tienen ningún tipo de sentido. Y digo yo, vamos a ver, que viene a invertir, no viene a sacar dinero. Yeah. Vamos a hacerlo lo más fácil posible. Es que quiero decir, ¿por qué hay que poner problemas, ¿no? Entonces, yo este ha sido un problema que he tenido, que de hecho me ha retrasado mucho la ampliación de capital a nivel legal y nos ha perjudicado bastante. Y sí que a nivel de burocracia, yo estoy relacionado con Lideremos, que es un lobby juvenil, sobre todo de fomentar emprendimiento, intentar cambiar causas sociales, y sé que hace poco Tomás Güell, su CEO, estuvo tomando cartas en el asunto a nivel de intentar disminuir la burocracia en España. Entonces, por ahí vamos bien al menos. Hay lobbies que lo intentan. Y respecto, algo que está muy ligado, muy relacionado, hablamos de la burocracia, pero también el sistema fiscal español. ¿Cómo ves el tema taxativo en España? De impuestos, pues mira, yo, como aún llevamos relativamente poco, yo entiendo que los impuestos están para mantener un país. Y la verdad es que vivimos en un país espectacular, de los mejores del mundo a nivel de calidad de vida. Sí. Esto no hay ninguna duda, y quien lo niegue, no creo que sea consciente de dónde está y no ha visto mundo. Pero, sí que había cosas que se podían mejorar. Cuota autónomos, por ejemplo, y sobre todo yo lo que creo es que hay mucho dinero en impuestos, destinarlo a lo que hace falta. Yeah. Porque no voy a tampoco sacar muchos temas, pero sé que hay, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, que se ha chupado bastante pasta. Cosas que realmente no tienen tanto sentido y no son primordiales. Vale. Ya es discutible si es moralmente bueno o malo, si tiene sentido o no, pero hay cosas que van antes que eso. Sí. Esto yo creo que es indiscutible. Tampoco te puedo decir mucho más porque no soy un experto en esta materia, pero sí que esto sería interesante mirarlo y realmente el dinero para lo que realmente es indispensable y va primero. Sí, de hecho, sobre este tema me gustaría algún día profundizar. Claro, yo es que es curioso porque estudiando economía nunca he traído economistas al canal, economistas doctores en economía me refiero. Y sí de muchas otras áreas. Me gustaría hacer porque quiero que cuando venga uno que sea el economista, ¿sabes? Uno que sea pues de las personas que tengan o con un gran peso, que tengan pues mucho peso en España y demás. Entonces, ya veré cuándo puedo conseguirlos. Tengo varios que quiero traer y que los acabaré trayendo, pero sobre todo me gustaría tocar el tema del sistema fiscal español. Así que nada, algo que queríamos comentar también, la verdad, ¿no? Me comentabas antes que era un discurso ya un poco bonito que haciendo, no sé si un resumen de todo lo que hemos comentado, que sé que son diferentes cosas, diferentes sectores, ámbitos, industrias, diferentes temas muy relacionados al final, pero que aparentemente no lo parecen. Y es que un poco lo que se ha perdido hoy en día, yo creo, es que la verdad perdió valor. Entonces, para empezar a hablar de este tema es importante que definamos qué es la verdad. Sí. Entonces, no es fácil, pero tampoco imposible. Entonces, desde mi punto de vista, la verdad es todo aquello acorde a la realidad. Es decir, la realidad y la verdad van de la mano. Y a la pregunta del millón, ¿qué es la realidad? Desde mi punto de vista, la realidad es todo aquello que ha sido, es en esencia y es en potencia. Entonces, cuando de alguna manera negamos estas dos evidencias, deja de haber certeza. ¿Por qué? Porque la certeza no existe. Entonces, si vivimos en un mundo en el que ya la verdad no tiene valor, tampoco la realidad y tampoco la certeza, ¿qué es lo que tiene valor? ¿La palabrería? ¿El humo que venden algunos? ¿Lo que se dice? Entonces, yo creo que es importante volver a un poco, no a los inicios a nivel sociedad, sino a nivel de realmente pensar qué estamos haciendo, porque hay bastantes locuras en cuanto a este tema, y volver a decir, ostras, no podemos negar una cosa evidente porque no tiene ningún tipo de sentido y estamos de alguna manera negando lo que es una evidencia y es cierto de por sí, ¿no? Las cosas que son por esencia, las cosas que son por naturaleza, no tienen ningún tipo de sentido, y hemos llegado a un punto en esta sociedad en que esto ha perdido valor. Y yo creo que realmente es uno de los problemas más fundamentales, y muchos de los problemas grandes vienen derivados de esto que he comentado. Sí, y yo creo precisamente, además, es curioso porque justo esto lo estuvimos comentando también con Fernando, no me gusta repetirme, pero ahí tenéis el podcast para quien lo quiera escuchar. Y yo creo que el trasfondo que hay detrás de todo esto, que comentas de que la verdad ha perdido o no hay verdad, mejor dicho, porque si no hay verdad, ninguno la tiene, ¿no? Entonces yo creo que precisamente esto es debido a que estamos ante un relativismo. 100%. No solo moral, porque la gente dice, la moral no es relativa, no, pero el trasfondo que hay es que la base filosófica detrás de esto es que la verdad para muchos en nuestra sociedad desgraciadamente se ha convertido en relativa. Y es curioso, esto lo decía Fernando, pero cuando los relativistas afirman que la verdad es
relativa están enunciando una verdad absoluta. Entonces están contradiciéndose. Por eso te digo, o sea, llega un punto que está relacionado con todo lo que hemos comentado. Todos estos que dicen mucho sobre el relativismo, que todo es variable, todo depende de lo que uno crea, sí, son porque no piensan. Porque si pensan se dan cuenta que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces todos estamos en la base de pensar, darle trabajo a la cabeza, que está para algo, aprender. No únicamente os dediquéis a recibir dopamina diaria, a entreteneros, porque no tiene ningún tipo de sentido y no tenéis ningún tipo de valor que podáis aportar. Y al final estamos aquí para hacer cosas interesantes, tener influencia en la gente, positiva, que es un poco el objetivo que cada uno tenemos en la vida. Entonces, eso, importante pensar. Y yo creo que con esto hoy no va a haber ni dilema ético, porque me ha encantado este cierre. Vamos a terminar. Álvaro, un verdadero placer tenerte. Igualmente. Espero que te lo hayas pasado bien, espero que hayas disfrutado. Me ha encantado grabar este podcast, la verdad, porque era el primero sobre emprendimiento. Espero que el primero de muchos y que traiga más personas al canal a hablar de estos temas que son muy interesantes y sí que creo que aportan valor de verdad, no lo que hacen otros podcasts. No digo ninguno, no menciono ninguno, pero digo, o otros vendehumos en redes sociales. Sí. Así que nada, vosotros que estáis tras la pantalla, muchísimas gracias como siempre por estar apoyando al canal, por consumir este contenido, que espero que os sirva. Principalmente la razón por la que está esto, siempre lo digo, pero no me cansaré de repetirlo y seguiré reafirmándome, es fomentar el pensamiento crítico, que la gente aprenda nuevas cosas, romper, ir en contra de la polarización tan característica hoy en nuestros días, y poco más, con que respetéis tanto al invitado como al presentador y os respetéis pues entre vosotros o con las personas que no piensen como vosotros, pues todo genial, y este podcast, por así decir, cumple su función. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, que hoy grabo el episodio, pero será publicado la semana siguiente, desde que estáis viendo este episodio. Así que nada, un verdadero placer, muchas gracias y adiós.